poder hablarlo, poder charlarlo con el señor Pablo Trevisan, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Colón. Pablo, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días, Miguel, para vos y para toda tu audiencia. Bueno, Pablo, realmente que aquí estábamos hablando con los chicos un poco acerca de esta decisión que se ha tomado y que por supuesto ha tenido, ayer veíamos tu publicación a través de Twitter, en el cual había una reunión importante entre una gran cantidad de funcionarios y se llega a esta determinación de, bueno, de abrir los comercios hasta el día domingo inclusive, con todo lo que supone, ¿no? Toda una logística detrás. Sí, sí, claro. Ayer tuvimos una reunión de COES, que es el Comité de Emergencia Sanitaria local, a la cual se sumaron también autoridades de provincia, en especial la ministra de Salud de la provincia, el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico. También desde luego estuvieron todas las autoridades que conforman el COES local, que son en especial la directora del Hospital San Benjamín de Colón, las distintas fuerzas de seguridad y el personal municipal. En esa reunión estuvimos tratando por casi 3 horas la situación que está viviendo Colón, haciendo un análisis de los últimos 14 días en los cuales, tuvimos este brote de contagios en la ciudad de Colón. Allí evaluamos la situación epidemiológica, que por suerte está resultando favorable para Colón, y en ese sentido analizamos de cara al fin de semana, que es el Día del Padre, una petición fuerte, enérgica que hemos tenido por parte del sector comercial para abrir las puertas y poder trabajar con sus comercios en el Día del Padre. Correcto. ¿Cuánto tuvo que ver en este sentido esa gran convocatoria de comerciantes que se reunieron en la Plaza Washington como para tomar esta determinación? Yo creo que tuvo mucho que ver. Nosotros el viernes anterior ya habíamos recibido al sector de comercio. En ese momento la demanda tenía que ver con comenzar a vender a través del formato delivery. También estaba la demanda de la apertura de los negocios para la semana siguiente. En esa reunión del viernes pudimos gestionar ante el COES la apertura de los comercios en forma delivery, eso lo pudimos gestionar con éxito, no así la apertura de los locales a público, que fue lo que más nos demoró y que motivó esta segunda reunión, que ya fue una reunión importante. Se hizo una especie de asamblea abierta en la Plaza Washington de Colón, frente al municipio, en donde dialogamos con alrededor de 100 comerciantes. Y te decía que creo que sí, que tuvo mucho que ver, porque más allá de lo que a veces uno como autoridad traslada, ¿no?, y las necesidades que nuestra comunidad tiene, nos pareció un respaldo importante. Realmente la demanda del comerciante de Colón, la necesidad de que la economía colonense comience a caminar, se notó en esa plaza justamente el día jueves, y eso nos permitió que la provincia, digamos, y las distintas autoridades también pudieran notar esa demanda y esa necesidad, y la situación sanitaria, que por suerte es favorable y nos acompañó en este sentido, como para poder en el día de ayer y después de casi 3 horas de deliberación avanzar sobre la apertura de los comercios, que trabajarán hasta el día domingo a puertas abiertas en un horario corrido para no generar, concentración de personas, y esto podrá hacerse ya a partir de hoy mismo. El decreto se firmó ayer, así que en ese sentido ha sido exitoso, digamos, tanto las gestiones que se realizaron como el comerciante que se manifestó en la plaza ayer. Ahora bien, una de las cuestiones que quería consultarte, Pablo, que tiene que ver con comerciantes y vecinos de la ciudad de Colón en general. ¿Cuáles son los aspectos que tiene que tener en cuenta el comerciante para estos 3 días en cuanto a cuidados, lo básico, lo esencial? ¿Y cuáles son los aspectos que tiene que tener la gente, en definitiva, para circular por Colón? Sabemos que estamos en un fin de semana marcado por el Día del Padre, entonces se sabe que el movimiento también va a aumentar. Sí, nosotros hacemos siempre foco en las cuestiones más puntuales en esta pandemia, ¿no? En evitar la concurrencia en grupos. Lo importante es que si tenemos que hacer una compra o queremos hacer un regalo, tratar de salir en forma individual, no hacerlo de manera grupal, no salir en familia a hacer una compra, porque si bien el negocio va a poder trabajar, lo que se busca es
que la circulación sea lo menor posible, y es cierto que todavía seguimos bajo una cuarentena que tiene como premisa fundamental salir lo menos posible de casa. Entonces, salir en forma individual es una de las recomendaciones. La otra de las recomendaciones es el uso del tapaboca. Estamos en este momento y a propuesta del Comité de Emergencia Local tratando de pensar en una obligatoriedad del tapaboca. Hoy por hoy es facultativo y es obligatorio en el comercio para el trabajador, pero la idea es que sea obligatorio para todos. Y luego, el respeto de las distancias. El respeto de las distancias sí es fundamental, porque la cercanía es lo que, incrementa los riesgos de contagio, y en ese sentido hemos trabajado tanto con el comerciante, solicitándole que tenga la menor carga posible de personas en su local, a razón de una persona cada 5 metros cuadrados. Normalmente el comerciante ya ha demostrado trabajar muy bien con eso y pasa de a una o de a 2 personas como máximo. En general eso se está respetando, y si se generaren colas en el exterior de algún local, que las personas que están allí conserven la distancia suficiente entre unas y otras para no posibilitar contagios. Luego, depende de cada comercio y de cada particularidad. En su momento se habían aprobado varios protocolos, depende, decía, la forma de trabajo, ¿no es cierto? Pero en términos generales, el uso de sanitizantes, el uso de alcohol, la desinfección de los locales, tratar de que eso sea periódico, es decir, varias veces en el día. Las superficies comunes, ¿no? Como puede ser un mostrador, como pueden ser los picaportes o una heladera, si tratamos de productos fríos o lo que fueren. Todas esas cuestiones deben prestar especial atención, ¿no?, a la desinfección, para evitar que el contagio se dé en esos puntos. Pablo, buen día. Jimena te habla. Buenos días, Jimena. Buen día. Sí, bueno, al comenzar el programa decíamos con mis compañeros que, los comunicados oficiales se decía que tenían habilitadas las aperturas hasta el día domingo, y decían algunos comunicados, entre comillas, a prueba, y charlábamos con los chicos de que qué va a ser lo que puede llegar a revertir esa situación, qué es lo que puede llegar a retroceder la apertura de los comercios. Bueno, es una buena pregunta, Jimena. Este periodo que va hasta el domingo, el COES va a estar analizando cómo se desarrolla la actividad y, por supuesto, cómo se va desarrollando la cuestión epidemiológica de Colón, y eso va a ser definitivo para saber si a partir del domingo podemos continuar trabajando o no, ¿no es cierto? El lunes vamos a tener seguramente una nueva reunión del Comité de Emergencia Sanitaria, y allí vamos a evaluar esto que te decía, cómo se desarrolló la actividad durante el fin de semana y cuál es la situación epidemiológica. Si no tuviéramos inconvenientes con lo sanitario, como parece que todo apunta a haber tenido un desarrollo favorable en esta cuestión, si todo sigue normal como hasta ahora, ayer no tuvimos casos y ya es el cuarto día que no tuvimos casos, hoy estamos esperando resultados. De darse así, todo indica que vamos a poder ir avanzando de manera progresiva hacia una nueva normalidad, en lo que se definió ayer como una cuarentena administrada. Volver para atrás solamente podría estar vinculado a un retroceso en la cuestión sanitaria, esto es, que volvamos a tener un número importante de casos o que volvamos a tener un brote, lo cual pareciera, por suerte, no ser una situación posible hoy. Pablo, buen día, gracias por atendernos. Cuando comenzó este periodo de estas 2 semanas, fueron un par de días con muchos casos en poquitas horas, un poco de nerviosismo también se le agregaba al contexto. Después, para esta parte, la progresión fue un poco más lenta, con algunos casos en algunos días, pero no con la proyección que uno temía o le daba un poco de, ¿cómo podemos decir?, de incertidumbre, saber si se podía contagiar otra vez con muchos números en pocos días. ¿Cómo están respecto de ese lado? Un poco más tranquilos, pero sabiendo que todavía hay estudios por hacerse, pero me imagino que descartando tal vez otro salto como fueron el de los primeros días, ¿no? Sí, claro, lo resumías muy bien. La verdad es que hoy estamos más aliviados.
esos primeros días fueron un golpe muy fuerte para Colón, para el sistema de salud, para todos en general. Un inicio de 4 casos, eso fue un viernes, el sábado 7 casos más. La verdad es que comenzó a complicarse y estábamos preocupados porque el mismo sistema de salud, los mismos equipos de salud nos estaban diciendo que aún no tenían determinado cuál podría ser el alcance de ese brote. Hoy la tranquilidad o el alivio viene por ese lado, por el hecho de tener más controlada esta situación, por el hecho de saber cómo ha sido la cadena de contagios y tener circunscripto el análisis, el estudio de contagios a este grupo inicial. Por suerte, todos los contagios posteriores han tenido un nexo causal con el caso original. Eso nos permite mantenernos en esta calificación y no pasar a un contagio comunitario, digamos, y con el desarrollo de los días subsiguientes, esto que te decía hace un ratito de que estamos con ya 4 días con casos negativos, implica o favorece o refuerza esta idea, ¿no?, de que la cadena de contagios está controlada y que el escenario más posible para Colón sea el de poder ir recuperando la normalidad, tanto en lo sanitario como en la cuestión administrativa. Pablo, ¿cómo lo ves al intendente Walser en todo esto? ¿Cómo observás? Bueno, digo, yo siempre digo que estas cosas también no estaban planeadas, no estaba para nadie pautado, entonces no solamente para vos desde tu cargo como secretario de gobierno, sino imagino para él como intendente, ha sido aplicar otra metodología e incluso aplicar otra filosofía política frente a esta situación. ¿Cómo lo ves? Sí, esto realmente cambia totalmente el enfoque, ¿no? Tanto el enfoque de gestión como bien apuntabas recién, el enfoque político desde lo personal. Nosotros hicimos un gran trabajo de base para llegar a donde hemos llegado. Habíamos trabajado muy fuerte en un desarrollo de plataforma que nos llevó mucho tiempo de análisis. Llegamos con la intención de poner a andar muchísimos proyectos que tenemos aún preparados. Llegamos a un municipio que además estaba desfinanciado, con numerosos problemas, no solo económicos, sino estructurales. De lleno nos volcamos a avanzar sobre esos puntos. Nos llevó tal vez entre 2 y 3 meses generar un espacio suficiente como para poder empezar a sentar las bases de estos proyectos, y aparece la pandemia, ¿no? Y cuando apareció esto, realmente fue un golpe importante. Empezó progresivamente, nadie avisoraba que podía llegar a lo que hemos llegado hoy, ¿no? Ya más de 90 días de aislamiento, con todo lo que eso conlleva, y realmente ha sido un golpe importante para todos. Hemos tenido la suerte, José Luis es una persona que realmente lidera. Nosotros siempre lo hemos sentido como un líder muy fuerte, como una persona que permanentemente está invitando a trabajar, pero también invitando a proyectar, a pensar a futuro en Colón. Siempre lo hemos visto de esa forma, y estas cuestiones te mueven, ¿no? Te mueven en lo personal, y allí es donde se ve de qué uno está hecho, y allí es donde se ven las capacidades y esta cuestión de liderazgo. José Luis realmente ha logrado contener una situación muy difícil, ha logrado contener hacia adentro fundamentalmente, porque es importante que el equipo esté sólido, esté fuerte, y también ha logrado hacia afuera organizar algo que, insisto, no solo es excepcional y difícil, sino que no hay una receta, porque nadie ha pasado por una situación como esta. Es totalmente nuevo para todos, y creo que hemos reaccionado rápido, que hemos reaccionado a tiempo, y que hemos generado todos los mecanismos que estaban a nuestra disposición para poder estar a la altura de lo que esta pandemia significó para toda la ciudad. Pablo, ¿cómo crees que afectó esto a la sociedad, es decir, a la hora de dar una opinión, a la hora de enterarse de la cantidad de infectados? ¿Cómo crees que la población se encuentra ahora, mirando hacia atrás, 14 días atrás? ¿Cómo crees? ¿La gente está más tranquila? Al principio se veía que, comentábamos con los chicos que las redes sociales estallaban, por ahí hablábamos también de las palabras que se utilizan en las redes sociales. ¿Cómo crees que está ahora la situación? ¿Está más calma?
Bueno, ahí hay varios grados de análisis. En principio, respecto de los últimos 14 días, hay un cambio importante, hay mayor tranquilidad. La gente estos 14 días la pasó mal, la pasó con mucha tensión, por dos cuestiones. Primero, por lo sanitario, pasar de no tener circulación del virus, de estar relajados como comunidad, de estar ya en una fase avanzada, buscando una nueva normalidad, a de repente tener el virus circulando en la ciudad, un brote importante de contagios que hacía que la gente realmente no supiera cómo nos iba a ir desde el punto de vista de salud, y eso por supuesto genera un miedo para la comunidad. Pero también lo que la comunidad perdió, ¿no? En términos de haber recuperado las libertades que se tenían, de haber ido progresivamente saliendo del aislamiento, y eso de un día para otro Colón lo perdió, y otra vez volvimos a quedarnos en casa, otra vez tuvimos que hacer un aislamiento obligatorio, forzoso y estricto, acompañado ahora, que esto no pasaba al principio, por casos reales, ¿no? Por un número de casos importante, y eso fue un golpe duro para el colonense, que ya llevaba tanto tiempo de aislamiento y que ahora no solo volvía a un aislamiento estricto, sino que tenía la certeza de que el virus estaba en la ciudad y que había generado un número importante de contagios. Después, por lo demás, dos cosas más. En principio, creo que esto nos ha cambiado a todos. Creo que hay un profundo cambio social, si se quiere, a partir de esta pandemia. Nos ha cambiado el enfoque a todos. Ten en cuenta que, por ejemplo, no hay clases, o casi no hubo clases en todo el año, no ha habido ciclo lectivo, los chicos no han podido socializar como normalmente ocurre. Ha habido cambios importantes que creo que todavía no estamos en condiciones de evaluar cuán profundos son, pero sí sabemos que va a generar cambios sociales importantes. Y por último, la cuestión de redes sociales que bien manifestabas recién, es todo un tema, ¿no? Las redes sociales nos permiten expresarnos, nos permiten enterarnos de algunas cuestiones que están pasando en momentos de aislamiento como el que tuvimos. Nosotros notamos un fuerte tráfico, digamos, de información y de inquietudes a través de redes sociales, y allí se expresa todo el mundo y se expresa como quiere. La verdad es que las redes sociales tienen una gran utilidad para informarnos, pero también es cierto que han sido mal aprovechadas, y ahí hay un problema grave, ¿no? Cuando la gente no está bien informada, o cuando la desinformación o las noticias falsas comienzan a correr, las cosas empeoran. La gente en un momento como este, ¿no? de contagios, de cuarentenas, de virus y de aislamiento, todo lo que está viviendo no solo Colón, sino todo el mundo, la gente está preocupada, es algo que nunca le ha tocado vivir, y si la información además de eso no es la correcta, es mucho más difícil todavía hacer conclusiones o brindar una opinión o tener un parecer adecuado, y la verdad es que nos ha dificultado muchísimo a veces poder llegar al vecino para trasladarle las necesidades, para pedirle que se cuide y para informarlo adecuadamente, porque, insisto, muchos niveles de información y mucha de esa información que estaba disponible en redes no era la adecuada. Pablo, te estamos agradeciendo desde ya los minutos que nos has entregado a la mañana de Radio 12. No sé si, Brian, te queda por ahí algo para consultar. Sí, una última, Pablo, y bueno, es un poco al comercio, a los negocios. Por más que abran este fin de semana, a mí me parece, por ahí hay negocios que no son de lo esencial, que no son de lo que uno necesita día a día, y hoy la gente, por ahí, sin el dinero, como para poder gastarlo en algo, como para poder comprarse algo. ¿Cómo ves a los comerciantes, a los negocios de aquí a fin de año, de aquí en adelante, en su economía, ¿no? Después de esta cuarentena? Y la economía va a tardar un tiempo en reactivarse, sin ninguna duda. Colón tiene una matriz esencialmente turística. El turismo es una de las actividades que tal vez va a poder reactivarse último, o va a ser la que más le va a costar volver. Nuestro turismo depende muchísimo o está muy relacionado a los centros urbanos cercanos, como es Buenos Aires, capital, ciudades como Rosario y Córdoba. Entonces,
y mientras este desarrollo turístico aún no pueda darse, la economía de Colón va a tardar en recuperarse, va a tener que acostumbrarse a trabajar con un mercado local, ese mercado local por supuesto va a ser inferior y la reactivación va a tardar un poco más de lo que uno piensa. No obstante, déjame decirte dos cosas. Creo que a la situación que nos toca vivir hoy, el desarrollo de un comercio local o el desarrollo de un mercado local, al menos va a ser bastante alentador para nosotros. Y segundo, la proyección de Colón, ¿no? Colón es una ciudad muy resiliente, una ciudad que se va a poder recuperar sin ninguna duda muy rápido porque tiene herramientas suficientes como para poder hacerlo. Tanto el mercado del Uruguay, que en este momento es muy favorable, y que todavía no se puede dar, pero que en algún momento va a ocurrir, y mismos estos mercados que te decía de Buenos Aires o de Capital mismo, de los centros urbanos de población, una vez que podamos tener la apertura para estas actividades, la reactivación va a llegar pronta. Es decir, la capacidad de recuperación de Colón puede ser muy rápida. No obstante, mientras eso no ocurra, vamos a transitar un periodo de mercado interno que no va a ser lo suficientemente ágil como Colón está acostumbrado. El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Colón, el señor Pablo Trevisan, en el aire con nosotros de Radio 12. Gracias, Pablo, un abrazo muy grande y seguimos en contacto. Buen fin de semana. Muchas gracias, Jimena, Brian y Liel, por la comunicación.